Y a estas voces en contra se suman las de varios expresidentes latinoamericanos agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, quienes denuncian graves alteraciones constitucionales en Venezuela. El grupo de exmandatarios ha hecho un pedido a la OEA, el Mercosur y la Unión Europea para que fijen su atención en las amenazas por parte del oficialismo de desconocer la voluntad popular luego de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, que dieron mayoría parlamentaria a la oposición. Uno de los apartes del comunicado dice: se intenta por parte del oficialismo una acción judicial ordinaria de nulidad electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sesiones se habían cerrado por las festividades navideñas y sospechosamente se reabren al efecto para darle curso al pedido de suspender la juramentación de 22 diputados opositores electos. Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a uno de los firmantes de este comunicado, es el expresidente Andrés Pastrana. Presidente, buena tarde, un gusto saludarlo. Jason, muy buenas tardes y mil gracias por la invitación. Mientras muchas personas están de festividades de fin de año, pues en Venezuela parece haber mucha actividad política, y es que la Asamblea Nacional saliente de mayoría chavista ha convocado a sesiones extraordinarias y está aprobando varias nominaciones que son trascendentales para lo que viene para el país, entre ellas hoy nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted qué piensa? A ver, yo creo que aquí hay dos o tres temas que son importantes analizar, Jason. El primero, está en juego la palabra del presidente Maduro. El presidente Maduro, precisamente el grupo de expresidentes que fuimos a las elecciones, en la reunión que tuvimos en el Palacio de Miraflores, fue muy claro al decirnos que él iba a respetar el resultado electoral, pasara lo que pasara. Inclusive hizo mención a cómo el presidente Chávez lo respetó en el 2007. Y hoy lo que estamos viendo por las actuaciones del presidente, del gobierno en los últimos días, es que no se está respetando el resultado electoral del pasado 6 de diciembre. Segundo, aquí lo que vemos es que hay un narcogolpe del cartel de los soles a la justicia. Estamos viendo que se están nombrando, acabamos de ver un informe, 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, cuando le correspondía por la Constitución a la nueva Asamblea pasara lo que pasara. ¿Qué pasa para que un poco entienda la opinión pública, por lo menos lo que percibimos nosotros desde fuera? Al nombrar el Tribunal Supremo de Justicia, lógicamente le está quitando todas las facultades a la Asamblea, porque es precisamente ese tribunal el que va a tener que ver con cuestiones constitucionales, con cuestiones administrativas, como todo lo que tiene que ver con las leyes, la aprobación de leyes, que además pueden presentarse de aquí al próximo 5 de enero. El presidente Maduro, y se decía en este informe, durante 17 años Chávez y Maduro no han gobernado con la Asamblea, han gobernado es precisamente con el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea es un ápice, y un poco se compara con lo que ha sucedido en Cuba. Una cosa es precisamente la Asamblea, que en Cuba se reúne una vez al año, y otra es el Consejo de Estado, que es el que actúa. Entonces aquí lo que hay es, reitero, un narcogolpe a la democracia, es el cartel de los soles, que en este momento ha perdido la Asamblea. Perdieron la Asamblea en las pasadas elecciones del 6 de diciembre, quienes hoy están buscando con el nombramiento en contra, al parecer, y lo que tenemos entendido, de la Constitución de Venezuela, para tener la mayoría en ese tribunal, seguir gobernando, seguir aprobando leyes, todos los temas constitucionales, las leyes habilitantes, en fin, todos los temas que van a tener que ver de la Asamblea van a pasar por ese tribunal, y lógicamente ahí se va a mantener el poder, que es lo que ha sucedido en los últimos 17 años. Justamente, expresidente Pastrana, durante los últimos 17 años nadie hablaba de independencia de poderes en Venezuela. A partir del próximo 5 de enero, con la posesión de la nueva Asamblea Nacional, diríamos que hay un poder, el legislativo, el que pasa a manos de la oposición, pero el chavismo continúa en el Ejecutivo. El tema era el sistema judicial, y ahora se estaría blindando el señor Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello, para estar dos poderes contra uno. Exacto, antes la tenía todo el chavismo, ¿cierto? Todo estaba en poder del chavismo. Diosdado Cabello ha perdido la presidencia de la Asamblea, y él no quiere aceptar esa pérdida en todo lo que ha hecho, nombrando la defensora del pueblo,
que fue precisamente quien persigue y lleva a Leopoldo López a pagar 14 años de cárcel. Segundo, a nombrar el Tribunal Supremo Judicial para protegerse él, para proteger precisamente al gobierno de lo que puede suceder en el Tribunal Supremo de Justicia. Y tercero, lo que busca lógicamente, no solo con lo que ya ha propuesto Diosdado Cabello de las asambleas populares, que no vemos cuál es el sustento constitucional que ellas tendrían desde afuera, lo que está tratando de hacer es que el Tribunal Supremo de Justicia, reitero, quien va a tener que ver todas las leyes, el seguimiento de las leyes, de la constitucionalidad de las leyes, los temas administrativos, cualquier situación que se presente en la Asamblea, al nombrar estos tribunales en un periodo inclusive que debía ser ya de vacaciones. Nos enteramos en estos días que la Sala Constitucional permanecía abierta. Esa nueva Asamblea debería haber nombrado estos 13 magistrados, los 22 o 21 suplentes que hacen falta, y no como está sucediendo hoy, esa toma, ese narcogolpe a la justicia en Venezuela para mantener precisamente sus inmunidades y lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años. Al mismo tiempo, señor Pastrana, se conoce la impugnación de la elección de 22 diputados de la oposición. La oposición logró la mayoría calificada, es decir, por 2 diputados tienen una mayoría calificada que les va a permitir tomar decisiones claves sin necesidad de consultar con el chavismo. Si impugnaron 22 diputados de la oposición hablando de compra de votos, hablando de votos nulos, también están pretendiendo quitar el poder legislativo. A ver, Jason, 2 temas ahí. Uno, el presidente Maduro siempre dijo, y si usted mira las declaraciones del gobierno hacia atrás, era que era el sistema más perfecto, era el sistema en que no podía haber fraude, era el sistema en que iba a entregar resultados muy rápidamente, y ahora es el propio gobierno el que viene insistiendo, porque el propio gobierno dijo, yo no acepto misiones de observación internacional, ninguna de ellas, porque el sistema venezolano es perfecto, y cuando pierden las elecciones, ahora es imperfecto. Cuando pierden las elecciones, ahora para el presidente Maduro y para el gobierno del presidente Maduro, hubo fraude. Entonces aquí ya se lo reiteramos nosotros al presidente, inclusive en Venezuela. Le dijimos, muchos de los presidentes, y yo pongo mi caso, Jason, yo no goberné con una mayoría en el Congreso, pero hicimos reformas importantes en el país, transformamos a Colombia en buena parte con medidas que tomamos en el campo de la lucha contra las drogas, el Plan Colombia, la recuperación del sector financiero, generación de empleo, en fin, muchas medidas que trabajamos de la mano con el Congreso, que la minoría puede generar esa gobernabilidad, que es lo importante y lo que debió y debe suceder en la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Los problemas políticos hay que dejarlos a un lado. Hoy tenemos situaciones muy graves que el pueblo venezolano va a enfrentar, de hambre, de una posible crisis humanitaria, de una crisis de la salud. Vemos cómo se están muriendo los niños de los hospitales, cómo se está muriendo la gente que llega a los hospitales porque no tienen drogas, no tienen medicinas, no tienen cómo atenderlos. Pero lo importante era, y el propio presidente Maduro también nos lo dijo, en esa reunión en Miraflores, que él estaba dispuesto a hablar con la oposición, que es lo que se hace en cualquier democracia. Mire lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Hay cosas que van de la mano, que se pueden aprobar en coaliciones, otras que se le rechazan al gobierno, otras que logra sacar el gobierno, pero en fin, esa gobernabilidad debió haberse generado es al interior de la propia Asamblea. Pero hoy el mundo tiene que caer en cuenta, hoy el mundo tiene que conocer que todos estos actos que se vienen presentando con el nombramiento del nuevo Tribunal Superior de Justicia de Venezuela es un narco golpe a la justicia en Venezuela. Eso hay que decirlo, es el cartel de los soles, que sale, cartel que es mencionado es por los Estados Unidos, que ese cartel de los soles pierde la Asamblea Nacional Venezolana y hoy lo que quiere es tomarse el Poder Judicial o mantener el Poder Judicial en Venezuela. Porque lo que viene, presidente Pastrana, es control político, vienen rendiciones de cuentas, vienen peticiones, claro, no solamente al señor Nicolás Maduro, sino también al señor Diosdado Cabello y hasta aperturas de investigaciones. A todos los ministros, a todo el gobierno, de eso es lo que se trata. Por eso es que hay el equilibrio y por eso es que hay la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Perdieron el legislativo en este caso. Van a tener que generar gobernabilidad con el legislativo. La MUD también está preocupada, la oposición es la primera preocupada de cómo y de qué forma el presidente Maduro va a resolver los problemas sociales, que la gente se está muriendo de hambre, que no va a tener alimentos. Esa es una responsabilidad del gobierno, no de la Asamblea,
que si no hay medicinas, que si no hay posibilidad de tener una atención médica en los hospitales, en las clínicas de Venezuela, es del presidente de la República, es de su gobierno. Él es el que tiene que responder, pero si necesita pasar las leyes, trabajar de la mano con la oposición en la Asamblea Nacional, seguro que se puede lograr. Al fin y al cabo, la oposición también piensa es en Venezuela y cómo y de qué forma, trabajando de la mano con el gobierno, pueden resolver estos problemas que hasta hoy el gobierno de Maduro no los ha resuelto. Es la voz de los expresidentes de Latinoamérica, de España, vigilantes ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Expresidente Andrés Pastrana, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente y estaremos conversando para ver qué ocurre el 5 de enero cuando se posesione la nueva Asamblea Nacional Venezolana. A ustedes muchas gracias. Muy amable.